La paz de Cristo, amados hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. Feliz luna nueva para todos aquellos que saben que hoy es luna nueva y saben que las lunas nuevas siempre en la Biblia son mencionados junto con los sábados y con las festividades del Señor. Las lunas nuevas son días que el pueblo aparta. El pueblo deja los negocios, los trabajos, para poder gozarse juntos, y recordar de las obras del Señor, comer juntos, hablar. Es una alegría, es un día de alegría y de adoración también. Adoran al que es su creador, su salvador. Estas palabras y este entendimiento acerca de la ley de Dios y la verdad bíblica en todo aspecto es para los 144,000. Ellos comprenderán que todavía Dios tiene sus festividades sagradas, que son tiempos proféticos durante el año, donde Él viene a revelar luz a su pueblo. Aunque nuestros pioneros no comprendían, pero el Espíritu los dirigió a reunirse siempre en primavera y en otoño. Y Elena de White ha sido dirigida a decir esas palabras, aunque no sabía todavía que eran vigentes las festividades. Ella ha dicho: venid a la fiesta. Ella ha dicho al pueblo, estaba instando a todo el pueblo adventista, decía: venid a la fiesta. Ella refiriéndose a las reuniones generales que tenían los adventistas, y ella instaba al pueblo: venid a las fiestas, porque el Señor vendrá a la fiesta. Bueno, venid, les invitaba a todos: venid, no dejar pasar estos encuentros sin participar, porque ahí se recoge el Espíritu Santo, ¿sí? Gota por gota. Recordemos que la lluvia del Espíritu es luz. Entonces ella decía: venid, acudid a estos encuentros de primavera y de otoño, porque Él, es decir, Señor Jesús, vendrá a la fiesta. Esas palabras ha dicho proféticamente, aunque no sabía ella de la vigencia de las festividades todavía. Esta verdad era demasiado fuerte para ellos. Ha sido dejada para la última generación. Entonces vamos a presentar al pueblo lo que ha dado el Señor en este día hasta ahora. También es un día cuando se toca trompeta. En Israel cada mes se tocaba trompeta, y sabemos que el tocar trompeta es advertir, es anunciar, ¿sí? Es publicar, es hacer circular los mensajes de Dios, no lo que tiene cada uno en su mente. Si hay una verdad en Israel, esa verdad hay que hacer circular. El Señor ha dicho que se levantarán muchos falsos ungidos, Cristos. No son que vendrá Jesucristo
así como dicen los de otros, incluso los adventistas y otras religiones, que a este se refirió el Señor. No se ha referido a esos payasos que dicen que son Cristo. Esto no engañan a nadie. Si no se refieren a los predicadores adventistas falsos, a los que se creen ungidos. Entonces, el Señor ha dado en este día Salmo del 83. Bueno, el final del 83 hasta el principio del 87, versículo 7. Estas dos páginas de la Biblia, como los tenemos nosotros, ya los ha dado muchísimas veces el Señor. Recuerden que nosotros, aquí en Madison, no abrimos una sola Biblia, sino tenemos muchas Biblias, hasta a veces 10 Biblias. ¿Sí? ¿Qué abrimos? Tenemos todas las Biblias en la mesa y los abrimos al azar y se repiten los mensajes. Este es el misterio, y esta es la prueba de que el Señor está hablando. Entonces, en estos salmos ya hemos comentado, hay una grabación acerca de estos salmos mostrando que son salmos que siguen una orden, y son salmos acerca del arrepentimiento, del llamamiento, del arrepentimiento de los 144,000, de la Odisea, que deben despertar para ser parte de los 144,000, y para poder hacer parte, ellos se deben arrepentir. Algunos versículos nada más voy a mencionar. Por ejemplo, 84 dice: cuán amables son sus tabernáculos. 4. Bienaventurados los que habitan en su casa, perpetuamente le alabarán. Aquí hablan de los que se nombra en Apocalipsis el pueblo de Filadelfia. Son los que habitarán en el templo de Dios. La casa es el templo de Dios. Bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en usted, en cuyo corazón están sus caminos. ¿Sí? Es decir, sus caminos significan sus leyes, las leyes del Señor. ¿Sí? No andan en su propio corazón rebelde, que es engañoso, dice la Biblia, y malo. Aquí habla de una generación que es nombrada bienaventurada. Y creo que las bienaventuranzas que el Señor ha dado en Mateo capítulo 5 son para los 144,000. ¿Sí? Ahí todas esas bienaventuranzas son para los 144,000. Todas juntas. No es que una es para un grupo, otra es para otros, no. Todas estas, lo que ha hablado el Señor ahí, ha hablado a la última generación. Entonces, ellos serán la generación bienaventurada, que se arrepentirá por completo. Dice: bienaventurado el hombre que tiene su fortaleza en usted, es decir, no en su propio yo, como tiene la Odisea, no en su brazo, no en las escuelas del mundo, o quién sabe, en sus títulos y en otras cosas, sino en Dios, en cuyo corazón están tus caminos, es decir, tus leyes.
Y aquí muestra el proceso del arrepentimiento de ellos que el Señor obra con esta generación para arrepentirse. Dice, atravesando el valle de lágrimas, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de fortaleza en fortaleza, dice. Sí, ellos entienden que en este tiempo de aflicción, cuando el Señor afligirá, porque ya los que no se han arrepentido en tiempo de paz tendrán que arrepentirse en tiempo de aflicción. Y ese tiempo ha comenzado con la guerra en Ucrania y aumentará aún más. Será quitada la paz de toda la tierra. En este contexto, los que deben despertarse, los que el Señor sabe que son su pueblo, que se despertará, pues ellos, dice, atravesando ese tiempo de lágrimas, irán de fortaleza en fortaleza. Sí. Es decir, de victoria en victoria. Y aquí hay las oraciones que deben elevar estos. El Jacob, para arrepentirse. Jacob ha tenido que luchar una noche entera. Los que deben despertar de la Odisea tienen que reconocer sus pecados, luchar por vencerlos y por obtener la mente de Cristo, el corazón nuevo. Luego el Salmo 85 habla del perdón que ya y Jacob fue vuelto de la cautividad, ¿vale? Y todos los pecados de ellos fueron perdonados. Eso significa que la obra que el Señor hace en el lugar santísimo con los 144,000 ya ha llegado al cabo, al fin. Y entonces se cumplirá este versículo 10 otra vez, el versículo que se ha cumplido en la cruz. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Es cuando los 144,000 recibirán la lluvia tardía, probablemente. Luego, Salmo 86 habla de ellos, su mente como es formada para pensar de otra manera. Dice que ellos pensarán, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema su nombre. Tendrán una mente de continua alabanza. Dice, porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma del infierno más profundo. El infierno más profundo no estaba en las afueras, estaba en su propia alma, dice aquí, alma, su propia mente. El infierno estaba en su propia mente, porque Satanás asalta en la mente para que uno no se pueda arrepentir, para que uno ofende a Dios, para que uno camine en sus propios pensamientos. Pero estos dice que han sido librados del yo, de ellos mismos. Y el 87 dice algo muy hermoso tras todo ese periodo que se termina con la victoria completa de los 144,000. Dice que su cimiento es en el monte de santidad. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Las puertas de Sión
las puertas de Jerusalén, ¿qué nombres tienen escritas ahí? ¿Qué dice en Apocalipsis? Noten en Apocalipsis 21:12, hablando de esta Sión o la Nueva Jerusalén. Dice, y tenía un grande muro y alto, y tenía 12 puertas. ¿Sí? ¿Por qué tenía un muro grande y alto? Porque ellos han aprendido a defenderse, ¿sí? A defenderse contra Satanás y sus ángeles. Tenían un muro perfecto en su mente. Y tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos sobre ellas, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y si van a ir en Apocalipsis capítulo 7, van a encontrar que las 12 tribus de los hijos de Israel son los 144,000. Y el versículo 14 de aquí de Apocalipsis 21 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Los 12 apóstoles del Cordero. Apóstoles serán también los 144,000, ¿vale? Seguramente aquí serán escritos los nombres de los apóstoles también. Aunque el Señor Jesús acá en la tierra ha tenido 11 apóstoles. Si son 12, aquí es posible que se refiere también a los 144,000, pero el 12º de hace 2000 años ha sido Pablo. Así que se puede referir a ambos, a los 12 de aquel entonces y a los 144,000. Ellos eran apóstoles porque apóstolo significa enviado. Ellos serán enviados. Vamos a volver al Salmo 87, los primeros 7 versículos, dice así. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Sí? Entonces, el Señor amará a quién? Porque en el Antiguo Testamento dice Dios que Él llegará a un punto cuando dirá, y no los amaré más, refiriéndose a la Odisea. Entonces aquí dice, hace esta diferencia entre Jacob y Sión, ¿vale? Entre la Odisea no arrepentida y la Odisea arrepentida, o Filadelfia. Su cimiento es en montes de santidad. Ama a Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. ¿Vale? Las moradas de Jacob son las moradas, es el pueblo no arrepentido. Jacob es el nombre de ese personaje no arrepentido, que no ha conseguido la victoria, no se ha arrepentido. Estos es la Odisea. Cosas ilustres son dichas de ti, ciudad de Dios. Aquí se refiere únicamente a los que se arrepienten y aceptan el corazón nuevo que Dios ofrece. Igual como Jacob ha luchado para obtener una mente nueva, igual ellos han luchado y han obtenido. Dice, y yo me acordaré, y miren aquí los que han obtenido la mente nueva, un corazón nuevo. Dice, yo me acordaré, habla el Señor, de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. Y hemos mostrado por qué Rahab, porque en Babilonia ha habido un Nabucodonosor que se ha arrepentido.
entre los que me conocen, y he aquí Filistea y Tiro. También de estos pueblos se han arrepentido personas. Etiopía, recordemos el famine de Etiopía. Y dice, este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel ha nacido en ella. Y la fortificará el mismo Altísimo. Jehová contará cuando se escribieron los pueblos. Este nació ahí. Noten, y hemos mostrado nosotros que el nacer ahí es el renunciar a su mente y aceptar la mente o el corazón nuevo que el Señor acepta, el pisotearse el yo y el caminar solamente con Dios, como Enoc caminaba con Dios, sin tener en cuenta su propio yo, sus propios sentimientos, sus propios deseos, únicamente su deseo era honrar, alabar al Señor. Ese será el caminar de los 144,000. Y el texto que vamos a analizar principalmente hoy es Amos 6. Amos 6. Amos 6 son 14 versículos, pero vamos a mostrar algo especial porque el Señor lo ha dado en este día, para que aprendamos un poco más acerca de estas profecías, a veces que no comprendemos, se leen pero no se comprenden nada, absolutamente nada. Muchos no comprenden nada cuando leen las profecías de los profetas menores o los otros profetas del Antiguo Testamento. Dice así Amos 6: Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los que son llamados príncipes de las naciones, ante quienes acude la casa de Israel. Vale, aquí es un aya dirigido a los líderes de la Odisea. Vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. ¿Sí? Ellos dilataban el día malo. ¿Por qué dilataban el día malo? Porque si viene mal sobre la Odisea, ellos no hacen lo que David hizo cuando vino el mal. David corrió para traer el sacrificio y para parar la destrucción, pero estos no les importará. Ellos harán la maldad y entonces el mal seguirá sobre el pueblo. Vosotros que dilatáis el día malo, duermen, miren qué dice de ellos, de su carácter, duermen en camas de marfil y se extienden sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño, los becerros en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta, inventan instrumentos como David, beben vino, se ungen con el ungüento, los ungüentos más preciosos, y no se afligen. Noten esas palabras del versículo 6, y no se afligen por el quebrantamiento de José. No se afligen. Aquí se presenta una generación que es la actual de la Odisea, especialmente del liderazgo, pero finalmente serán todos los que se quedarán, los que no se arrepentirán. Estos no se afligen por el quebrantamiento de José. Si recordamos a José, el quebrantamiento de José fue que cuando él fue vendido por sus hermanos. Entonces aquí habla de unos príncipes y unos
líderes que no se afligen porque son borrados de las iglesias o echados fuera. Los protestantes adventistas que hay en las iglesias, 1, 2, 3 personas que se levantan y protestan, estas son echadas fuera, y hay el pueblo, que son las 5 vírgenes fatuas, y el liderazgo no se afligen, ¿sí? Porque José es vendido, José es dado a muerte, o esto simbolizando lo que ha dicho el Señor, que os echarán fuera de las sinagogas, ¿sí? De las iglesias. No se afligen. Y recordando la historia de José, porque aquí no dice Jacob, normalmente tenía que haber dicho Jacob, porque Jacob es o Israel, allá haciendo referencia a su día de arrepentimiento, pero no, aquí el Señor puso José porque quiere recordar la historia de José cuando José fue vendido por sus propios hermanos. Eso representa lo que ha pasado, y a lo mejor sigue pasando. Esto ha pasado principalmente entre 2008 y 2015, 2008-2015, en esos 7 años de manera especial, en muchas partes, en todas las partes del mundo, miles y miles y miles de adventistas protestantes que protestaban por la apostasía han sido echados fuera de las iglesias de la Odisea. Entonces, eso pasó simbólicamente, proféticamente, con José. Y José, que fue vendido por sus propios hermanos, fue dado a la muerte, querían matarlo. Y exactamente eso quieren estos que echan fuera a los hijos de la luz de las iglesias. Entonces, José representa al remanente, a las vírgenes prudentes, digamos, que son echadas fuera. Ellas formarán el pueblo, ellas serán zarandeadas por el Señor, y el Señor verá cuáles de ellos son los que se quieren arrepentir de verdad por completo, ¿sí? El Señor de esta manera hace el zarandeo, lo ha comenzado hace tiempo, ha separado ya un pueblo de la Odisea. Todavía faltan por ser despertados seguramente, y entre estos hace el juicio que se llama el juicio de los vivos, y entonces se quedarán los escogidos. Hay muchos llamados, pocos escogidos. Los llamados no son la Odisea, los llamados son los que son llamados afuera de la Odisea. Los llamados son estos protestantes que protestan, pero ellos no son tampoco perfectos en el carácter, y estos serán pasados por un proceso, por ese valle de lágrimas que hemos leído en el Salmo 84:6, para ver quiénes son aquellos que pisotean su yo, se humillan como Jacob se humilló y luchó con el ángel para ser bendecido. Entonces aquí encontramos a José, que ha sido vendido por sus hermanos,
Y el Señor ha usado a este que ha sido vendido para salvarlos a los que le vendieron. ¿Vale? José ha salvado a Israel, a todo el pueblo. Y no solamente eso, sino al mundo que estaba en hambre. José, este aquí ha sido vendido. De la misma manera, el remanente, Filadelfia, el pueblo que ha sido vendido, ¿sí? El pueblo que ha sido echado, que son un pueblo sin poder, un pueblo desconocido, pero que ellos son el pueblo verdadero adventista del séptimo día. Estos que han sido echados fuera formarán un pueblo de santos. ¿Sí? Y estos lucharán para que despierte más de la Odisea. Y lucharán para salvar a la Odisea también. Será prácticamente la misma historia repetida a mayor escala. Entonces dice aquí que estos líderes, príncipes, personas de la Odisea, no se afligen por el quebrantamiento de José. Esa clase perecerá. Esa clase que no les importó por haber sido echados fuera. Miembros de la iglesia, injustamente, ellos protestando por la apostasía, pues no les importará, pues estos se perderán. Dice aquí el 7, por tanto ahora irán cautivos, y no vamos a leer todo. Jehová el Señor juró por su alma, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho, tengo en abominación la grandeza de Jacob, aborrezco sus palacios, la ciudad y plenitud entregaré al enemigo. Aquí estamos en tiempo ya, es en futuro, dice lo que hará el Señor, pero lo que hará lo hará en tiempo de las trompetas, ¿vale? Y acontecerá que si 10 hombres, vamos a analizar un poco estos dos versículos 9 y 10, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa morirán. Este es un poco semejante a Isaías, creo que capítulo 4, si no recuerdo mal. Isaías, como comienza, me refiero al comienzo, vale, sí, del capítulo 4, comienza también con un tipo de parábola. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, y así. Y acontecerá que 7 mujeres. También aquí dice, y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa morirán. Aquí seguramente se refieren de este pueblo rebelde, de este pueblo sin corazón. Y su familiar tomará a cada uno y los quemarán, y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Entonces dirá aquel, calla, que no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Estos no son paganos aquí, porque conocen de Jehová, son de la Odisea. Aquí ya es el tiempo de las trompetas, que es tiempo de castigo del pueblo de la Odisea que no se ha arrepentido, del pueblo malvado, que será acusado de crimen, de calumnia, de persecución, de toda maldad posible
que han hecho esos líderes y esa iglesia de la Odisea. Y dice 10 hombres, significa la totalidad. 10 es una cifra como 7, que significa totalidad también. 10 o 7 significa totalidad. Aquí habla de toda la iglesia, todos los que no se arrepientan de la Odisea, que serán castigados, y aquí dice morirán. Y dicen ellos aquí, calla. La respuesta que se le da es calla, porque no podemos hacer mención del nombre de Jehová. ¿Qué demuestra estas palabras? Que ellos no son libres, ellos no pueden hablar libremente. Y es no solamente que no son libres, sino que se han sometido a las restricciones, a las prohibiciones, y probablemente son las restricciones del Cuerno Pequeño de Vaticano, porque este tiempo es el tiempo cuando el Cuerno Pequeño, o la primera bestia de Apocalipsis 13, su herida será sanada y dominará otra vez, reinará, impondrá leyes de persecución, es decir, comenzará otra vez la persecución de los santos, prohibirá probablemente hablarse de la verdad, de la Biblia, de las profecías, de muchas cosas. Y la Odisea, estando en ciudades y estando bajo el mandato del papado también, porque han hecho pacto con Roma, entonces dicen no podemos hacer mención del nombre de Jehová. Así que estos, porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. Vale, aquí habla de la destrucción o del castigo de la Odisea. Y dice, porque vosotros habéis tornado el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vosotros que os alegráis en nada, que decís, ¿no nos hemos tomado poderíos con nuestra propia fuerza? Noten, la Odisea es otra organización, no es la organización de los pioneros, porque Elena de White lo ha dicho. Esa nueva organización, pero que tiene el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día, esos liderazgos se han tomado poderíos espirituales, ¿vale? Han dicho que son maestros ellos, son ellos ungidos, son falsos cristos, son cristos, es decir, ungidos. Hacen sus escuelas teológicas y piensan que Dios les espera ahí a la salida de la escuela para derramar sobre ellos su espíritu, ungirlos, porque han hecho estas escuelas teológicas apóstatas. Estos son unos malvados que usan el lujo, la lujuria, como hemos visto aquí más arriba. Tienen palacios, dice. Sus templos no son templos humildes, así como el Señor ha mandado y como la iglesia primaria tenía en casas. Sus templos son palacios. Son templos tan lujosos y tan caros. El Señor no ha mandado eso. Vale. Ellos hacen exactamente lo que ha hecho la Iglesia Católica. Quieren impactar los sentidos humanos de los miembros con la grandeza, con la lujuria de los templos. Engaño en el cual estaban también los 11 discípulos, porque le dijeron al Señor, ven y admira esas piedras grandes del templo. Estaban en el mismo engaño.
Ese es el engaño que usó la Iglesia Católica para meter miedo y reverencia y respeto a los obispos de Satanás. Es lo mismo que ellos, la Iglesia Adventista apóstata, en apostasía omega, ha llegado a ser. Así que estos serán castigados, estos morirán, estos no serán libres, estos finalmente terminarán muy mal, muy mal. No nos hemos tomado poderíos con nuestra propia fuerza, pues he aquí, levantaré yo sobre vosotros, oh casa de Israel, dice Jehová Dios de los ejércitos, gente que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del desierto. No es solo oprimir, sino es destruir. Vale, este es el capítulo que el Señor ha dado, porque es una obra que el Señor hace en este tiempo, la de llamar al arrepentimiento, a la odisea todavía, a despertar. Y estos líderes no despertarán. Esos líderes seguirán en sus malos caminos, que se terminarán con el final trágico de Jerusalén, de la destrucción de Jerusalén. Así que el mensaje del Señor de hoy es un mensaje completo, muestra la obra que hoy en día el Señor está haciendo, llamando a su pueblo, llevándolos en el valle de lágrimas, ¿vale? Para reconocer sus pecados y para vencerlos, para poder Él justificarlos y para darles el corazón nuevo. Y a la vez quedan condenados los que no les importan, los que cortan los corderos, dice ahí, se comen, cortan los corderos del rebaño, es decir, estos inocentes, estos, como ha dicho el Señor de sus discípulos, los nombró inocentes, los nombró vosotros todos sois limpios, estáis limpios, y menos uno que era Judas. Vale, ellos serán los corderos que él había llamado y preparado. Y estos de la Odisea, esos los han echado fuera, los han perseguido sin corazón. Así que estos serán juzgados finalmente y perderán la salvación. Esa es la obra terrible de zarandeo que se está haciendo. Y en este tiempo el Señor separará a los que saldrán victoriosos sobre sí mismo, sobre su propio yo y sobre todas las tentaciones del enemigo, sobre como dice aquí, por ejemplo, en el Salmo 86 que hemos tenido con 13, porque dice desde el 12, te alabaré, oh Jehová Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma del infierno más profundo. Sí, es lo que el enemigo, es el campo de batalla del enemigo, que es la mente. Y el Señor ha dado la victoria a los que han luchado. A los que han luchado como Jacob en aquella noche, han luchado y no han creído todas las mentiras que el enemigo ha puesto en sus mentes, sino siempre han preferido ver lo bueno, creer lo bueno
a pesar de las lágrimas y de las aflicciones, pensar que Dios es bueno y que Dios tiene un plan bueno y que hace que todas las cosas obren juntamente para el bien de ellos. Estos que a pesar de lo que ven y lo que sufren, piensan todavía como Job que Dios es bueno, estos saldrán vencedores. Que el Señor nos ayude en esta obra, en esta lucha por ser escogidos como los 144,000, que nos ayude a pisotear nuestro propio yo, que nos ayude a llegar finalmente a caminar solamente con Dios, como Enoc caminó con Dios, dejando de andar en nuestra propia mente mala. Tenemos que llegar a una dependencia completa, total, absoluta, y un amor completo, una confianza perfecta, una fe inquebrantable en el Señor Jesucristo. Jehová bendiga a Israel con paz.